debe diligenciar los primeros 6 módulos. Una vez finalizado el financiamiento del módulo 6 y se visualice la pantalla del módulo 7, gestión ambiental, debe notificar al DANE la finalización para que le sea entregado el paz-y-salvo. Entonces, como la unidad económica no tiene actividad de construcción, solo debe del módulo 1 al 6, cuando lleguen al módulo 7 deben notificar al DANE con un pantallazo módulo pues, que les correspondía por no tener actividad de construcción para que el DANE pueda y entregar un paz y salvo a ustedes de que ya pues cumplieron con los módulos que les ser transmitidas al monitor. Esto es importante para las que no tienen ninguna actividad de construcción asignadas dentro de... Sí, bueno, si la unidad económica al menos tiene asociada una actividad de construcción, es decir, anteriormente, y tiene otras actividades pertenecientes a un sector económico, entonces, ¿qué debe hacer esa unidad económica? Entonces, debe diligenciar la totalidad de la información de esos. Lo debe construcción para los módulos 7, que es gestión ambiental, 8 proyectos, 9 profesión tecnológica y pues, si tiene dudas en el diligenciamiento, estas deben ser transmitidas al monitor. Listo. Pregunta que Q85 indique los ingresos. Lo que hayan registrado en la pregunta anterior. Entonces, si en el 3 actividades económicas o 2 actividades, como se muestra en el ejemplo, la 4290 y la 43 ingresos totales de la actividad económica y automáticamente va a dejar la participación en porcentaje. Entonces se hace una recomendación, el total de ingresos no puede ser 0 y de los ingresos totales de la unidad económica no pueden ser igual a 0. Los ingresos por actividad económica tienen un rango de 100.000 a esa cantidad de dígitos. Coincidir con la total de ingresos del módulo 4, ingresos. Más adelante vamos a ver el módulo 4 para que puedan entender. Grabación bien. De cada actividad económica que debe dar un valor y en ingresos, que es el módulo 4, pues debe coincidir ese valor pues, para que sea coherente la información. Siguiente. Listo. Aquí debe indicar si la unidad económica para el año de referencia desarrolló proyectos en Colombia por concepto de prestación de servicios de construcción o ejecución de obras que hayan sido concluidas o estén en proceso, en calidad de. Entonces, si es contratista principal, si es subcontratista, si es concesionario o gerencia de proyectos. Entonces, esto es muy importante porque deben seleccionar sí o no. Entonces debe seleccionar sí o no para todos los tipos de roles, teniendo en cuenta que si la unidad económica no tiene asociada ninguna actividad de construcción, como lo mencioné anteriormente, es decir, no registra pues los códigos CIU que nombré anteriormente, puede seleccionar no para todos los roles, pues porque no tiene una actividad de construcción, como actividad principal. Si la unidad económica registró en las actividades económicas algunos de los códigos siguientes, o sea, que tuvo o tiene actividad económica referente a la 4111, 4290, debe seleccionar sí, al menos en alguno de los siguientes roles. O sea, si tuvo actividad de construcción, entonces puede seleccionar o debe seleccionar alguno de estos 4, si fue contratista en principal, si es subcontratista, concesionario o gerencia de proyectos. Y si la unidad económica registró en las actividades económicas alguno de los códigos siguientes, los que ya mencioné, debe seleccionar sí en el rol contratista especializado. Esto es muy importante porque digamos que más adelante en los módulos siguientes van a depender de acuerdo a lo que seleccione. Van a haber algunos bloqueantes o se habilitarán algunas preguntas de acuerdo a lo que ustedes tengan como actividad económica y los roles que tienen o participan en las diferentes fases de los proyectos. Siguiente.
Y tener en cuenta que si selecciona sí en el rol de contratista principal, en el módulo 4, ingresos, se le habilitará el campo de ingresos generados por la ejecución de obras como contratista principal. Esto es lo que les comentaba, que hay preguntas que dependen de otras. Entonces, si ustedes seleccionan que no fueron un contratista en principal, pues en el módulo 4 va a estar bloqueado esa parte. Si selecciona sí en el subcontratista, se habilitará pues ingresos generados por la ejecución de obras como subcontratista. En dado caso que no, pues va a ser bloqueado. Lo mismo sucede con contratista especializado, con gerencia de proyectos y con el rol de concesionario. Entonces, básicamente ese módulo 1 depende mucho de lo que vayan a poner en el módulo 4. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo aparece en el aplicativo tipos de proyectos por rol. Entonces aparece sí o no, de acuerdo a lo que ustedes tengan dentro de los proyectos. Entonces, si fueron edificaciones residenciales, si fueron edificaciones no residenciales, si fueron edificaciones mixtas y pues proyectos de obras civiles. Entonces, cada rol va a estar sujeto a esa tipificación para que ustedes puedan seleccionar, y de acuerdo a lo que habiliten, pues se bloquearán los diferentes roles de acuerdo a lo que hayan seleccionado. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí nos van a preguntar, ¿ejecutó proyectos de construcción en el exterior? Si selecciona sí, pues en la ejecución de proyectos de construcción en el exterior, en el módulo 4, ingresos, se le habilitará el campo ingresos generados por la ejecución de obras en el exterior. Entonces, lo mismo, esta pregunta depende más adelante de la del módulo 4, si se bloquea o no, de acuerdo a lo que ustedes seleccionen, pues que pertenezca a su empresa. Listo. Ya continuamos con los datos pues, de la persona que diligencia en el módulo 1, carátula. Entonces, va a preguntar la fecha de diligenciamiento, el día que ustedes pues, estén diligenciando. Entonces, dice, la fecha de diligenciamiento corresponde a la fecha de finalización del diligenciamiento de la carátula. No puede ser menor al día actual. O sea, digamos, si vamos a empezar a diligenciar hoy, pues no pueden elegir un 11 de noviembre, un 10 de noviembre, porque pues no es lógico. Tenemos también, nos preguntan el representante legal o inscrito. Entonces, este campo tiene información también precargada. En dado caso de que la información no sea correcta, puede modificarlo. Le damos al botón siguiente. Y ahí sí nos preguntan el nombre de la persona que diligencia, que en este caso es el encuestado idóneo, que pues es la persona idónea que ustedes seleccionaron para realizar este trabajo de diligenciamiento, pues con toda la coordinación de las diferentes áreas de su empresa. Entonces, eso es colocar el nombre. Tenemos el teléfono celular de la persona que diligencia, que es el encuestado idóneo. Debe ser un número válido, pues permitido. Y el email de la persona que diligencia, digamos, ahí está el ejemplo para poder dar en el botón siguiente y continuar con el diligenciamiento. Listo, entonces doy paso a mi compañera Lina Cantor para realizar la explicación del módulo 2 de personal ocupado. Muchas gracias. Listo, buenos días para todos. Bueno, por favor, siguiente. Bueno, en el módulo 2 de personal ocupado, nosotros tenemos una división en dos grandes grupos, que son los directivos, el personal vinculado, en directivos empleados de administración contable y ventas, y el personal vinculado a la obra. ¿Cierto? Este cuestionario pues está dirigido especialmente a empresas del sector construcción. No obstante, como estamos en el marco del CENU y entendiendo que pueden haber cambios en términos de la actividad económica, vamos a hacer unas respectivas aclaraciones. Entonces, los directivos empleados de administración contable y ventas son las personas que desempeñan su cargo en áreas administrativas, contables o de ventas, así como aquellas que están a cargo de la dirección, conducción de la política general de la empresa, como gerentes, subgerentes, directores y administradores. ¿Qué pasa si una empresa es multiactividad? Es decir, que no solo desarrolla actividades de construcción, sino que tiene otras actividades económicas adicionalmente.
pues aquí debe registrar la totalidad del personal ocupado perteneciente a este gran grupo de directivos, empleados de administración y ventas. Es importante que no solo se registre lo que pertenece al sector de la construcción. Para el personal vinculado a la obra, pues, son las personas que realizan los trabajos relacionados con la construcción de obras o la prestación de servicios especializados para la construcción. Si la empresa es multiactividad, o sea, que no solo realiza actividades de construcción o no tiene actividades de construcción, sino actividades de otros sectores económicos, debe registrar la totalidad del personal ocupado asociado directamente a la producción de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna empresa que hace manufactura de algún bien, pues debe en este espacio relacionar el personal que está directamente involucrado con la producción del bien que produce la empresa. Tenemos algunos casos donde, digamos que ya en lo que llevamos corrido del operativo, es posible que en personal vinculado a la obra no se pueda relacionar ningún personal de acuerdo como a la situación de la empresa. Entonces, en este caso es muy importante que por favor se comuniquen con su monitor asignado o envíen un correo a econstrucción@dane.gov.co para poderles dar la instrucción específica para que continúen con el diligenciamiento. Sí, porque pues estos son excepciones que no podemos generalizar. Entonces es importante que hagan la notificación de la novedad y nosotros les guiamos en el diligenciamiento para que puedan continuar. ¿Listo? Entonces, por favor, siguiente. Entonces, bien, para cada uno de los grandes grupos, o sea, para directivos, empleados de administración contable y ventas y para personal vinculado que trabaja en la obra, tenemos tipos de vinculación. ¿Cuáles son esos tipos de vinculación? Propietarios, socios y familiares en remuneración, personal permanente dependiente de la empresa, que el personal permanente dependiente de la empresa pues es el personal que tiene contrato a término indefinido con la unidad económica. Personal temporal contratado directamente por la empresa, es personal que está contratado para una labor específica a través de contratos sobre labor o contratos temporales. Muy importante que acá no se relacione nada, con la prestación de servicios. ¿Listo? Entonces no, es personal temporal que tenga contrato a término definido o contrato por obra de labor. ¿Listo? Y el personal contratado a través de empresas especializadas es personal contratado a través de empresas especializadas en la contratación de personal. Son empresas que se especializan en el suministro de personal de acuerdo a las necesidades de las unidades económicas. ¿Listo? Entonces, tenemos los mismos tipos de vinculación.